Hablaremos hoy de la cosmogonía de los mitos nórdicos, que es oscura, es poética pero oscura. Los mitos de la creación suelen ser un poco más nítidos que este de los nórdicos, pero me parece bueno y poético que la creación sea, al menos en los primeros pasos, sombría, caótica. Está mucho mejor eso que de un solo saque se ilumine todo. Entonces dicen que había, en principio no había nada, o no había nadie por lo menos. Apenas unas nubes de vapor y frío, solo frío. Después el frío y el vapor, bueno, claro, devinieron en hielo, se fue llenando, haciendo especie de espacio central que ni nombran, y la continua acción del frío y tal vez algún acto que no se define muy bien, dieron lugar al nacimiento de una gigantesca criatura llamada Ymir, que era también la personificación del océano congelado, o sea, lo que ya había, lo que hemos descrito, se personificó. Y nació ahí, entre los bloques de hielo, y se le llamó, vaya a saber, él mismo se llamaría Ymir, pero también gigante de hielo. Y andaba a tientas por la oscuridad, porque no había tampoco luz, y en busca de alimento, y se encontró con una vaca gigantesca. Ya es raro que se encontrara con una vaca gigantesca sin que se dijera cómo y cuándo fue creada. Ya empezamos con los viejos problemas filosóficos, o en todo caso, como diría Wittgenstein, con los pseudo problemas filosóficos que aparecen cada vez que uno empieza a hablar de la creación y de lo que no era y empezó a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Wittgenstein decía que estos en realidad no había problemas filosóficos, que lo que había era un lenguaje inadecuado. Decía muchas más cosas, pero dejemos tranquilo a Wittgenstein. Y lo teníamos entonces a Ymir encontrándose con una vaca gigantesca de cuya creación no tenemos noticia aquí en la producción de este programa. La vaca se llamaba Audhumla, que como todos ustedes saben quiere decir la alimentadora. Esta vaca, sin embargo, parece que había sido creada de la misma manera que Ymir, es decir, de tanto frotarse la escarcha con el hielo y el hielo con la escarcha y todo eso, y ¿qué sale cuando uno sigue frotando y frotando? Más tarde o más temprano aparece la vaca Audhumla. Bueno, corrió inmediatamente Ymir, corrió hacia la vaca y observó con placer que de sus ubres fluían 4 grandes arroyos de leche que seguramente le iban a proporcionar alimento suficiente. Todas sus necesidades fueron satisfechas de esta manera. Sí. Sin embargo, la vaca, que también buscaba a su vez comida, comenzó a lamer la sal de un bloque de hielo cercano con su áspera lengua. Siguió haciendo esto hasta que fue apareciendo algo, unos cabellos, después una cabeza, y al final Buri, el dios Buri, apareció del hielo, así de la lambida de una vaca. Obsérvese lo extraño de todo esto, ¿no? Bueno, mientras la vaca se encontraba ocupada de esta manera, Ymir, el gigante, se había quedado dormido. Claro, imagínense tanto, ver una vaca lambiendo un bloque es una cosa aburrida, por más que dentro del bloque se halle un dios recién creado, llamado Buri. Pero Ymir, dormido, no se dio cuenta que un hijo y una hija le nacían de la transpiración bajo sus axilas. Se acostó a dormir la siesta y, sin saberlo él, un hijo y una hija le salieron de las axilas. Sus pies, por otra parte, habían producido el gigante de 6 cabezas
llamado Trungelmir, el cual, poco después de nacer, dio a luz, a su vez, al gigante Bergelmir, del cual descienden todos los gigantes malignos. Eso era una eruptiva. O sea, lo que era una cosa así de vapores, que no se veía nada, empezó a transformarse de un modo dramático, más que no solo nítido, sino demasiado nítido. En materia sí, constante y sonante. Tipos así, sin que haya nada de Darwin ni cosas así. Bueno, muy bien. Esto explica cómo nacieron los gigantes, que eran todos malignos. Cuando los gigantes se dieron cuenta de Buri, de la existencia de Buri, aquel que había sido casi descubierto por la lambida de la vaca, surgió una guerra. Hicieron la guerra a Buri, que había tenido la precaución de engendrar un hijo llamado Bor, y eso eran los buenos. Buri era un dios, no era un gigante, y Bor, su hijo, también. Esos dioses empezaron a luchar contra los gigantes, y ahí empezó la controversia entre dioses y gigantes, que representaban las fuerzas opuestas del bien y del mal. Y no cabía la posibilidad de que pudieran vivir juntos en paz. Y la lucha continuó sin que ningún bando lograra una ventaja, hasta que Bor, el hijo de Buri, se casó con la giganta Vestla, que era hija de Voltiorn, la espina del mal. Y de esa pareja nacieron 3 poderosos hijos: Odín, el espíritu; Vili, la voluntad; y Ve, que era lo sagrado. Estos 3 hijos se unieron inmediatamente a su papá Bor en la lucha contra los gigantes de hielo, que eran los enemigos y los malos. Lograron matar a su rival más devastador, que era aquel primer ser, el gran Ymir. Mientras caía Ymir sin vida, empezó a salir sangre de las manos del gigante, y en cantidades tan grandes que terminó produciendo un gran diluvio en el que pereció toda su raza. Todos los gigantes malos perecieron, a excepción del ya mentado Bergelmir, lo dije bien antes y ahora no, Bergelmir es, el cual logró escapar con su esposa en un bote hasta los confines del mundo. Y allí construyó su morada, llamada Jotunheim, que es, como sabemos, el hogar de los gigantes, y allí engendró una nueva raza, la raza definitiva de los gigantes del hielo, los cuales heredaron toda su maldad, todo el odio, y quedaron siempre enconados con los dioses. Los dioses, llamados Ases, pilares y soporte del mundo en la mitología del norte, comenzaron a mirar a su alrededor y dijeron: el mundo no es muy lindo, todo hielo, un aspecto desolado, y empezaron a moldear un mundo habitable, aquellos dioses, no exactamente creadores entonces, sino mejoradores de lo que había. Entonces Odín y los otros, lo primero que hicieron fue arrojar el enorme cadáver de Ymir. Lo tiraron, no se sabe dónde, porque era más grande que el mundo mismo. Entonces, como no lo podían tirar del todo, resolvieron usar las partes de aquel gigante muerto para crear un mundo mejor. Y de su carne moldearon el Midgard, o sea, el jardín del medio, es decir, la tierra. El jardín estaba en el centro exacto del vasto espacio y fue cubierto con las cejas de Ymir como si fueran murallas. La porción sólida del Midgard, del jardín, fue rodeada con la sangre o el sudor del gigante, que pasaron a formar el océano, ¿no? Y los mares. Los huesos pasaron a constituir las montañas, los dientes, no sé qué. Acá dice los precipicios, pero eso serían las caries. Y sus cabellos rizados, los árboles y la vegetación. Bueno, bastante contento con cómo les iba quedando el mundo, los dioses tomaron la calavera del gigante y la equilibraron en los cielos, y no es otra cosa que la bóveda celeste. Es la calavera de este hombre. Después, con unas chispas que había por ahí, hicieron las estrellas, y con los sesos del gigante, las nubes. Y así les quedó el mundo tal cual lo vemos, ¿no?
Para sostener la bóveda celeste, los dioses colocaron a unos enanos. Ahí aparecen por primera vez los enanos, ¿no? Que siempre son, en los mitos nórdicos, los creadores de cosas ingeniosas. Y había 4 enanos llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que no eran otra cosa que los 4 puntos cardinales. Y le ordenaron a estos enanos que sostuvieran sobre los hombros la bóveda celeste. Nótese la inmediata similitud con Atlante, ¿no? El que sostenía la bóveda en los mitos griegos. Para iluminar el mundo, como se ha dicho, sembraron la bóveda celestial con chispas, eran como puntos de luz que brillaban constantemente, y con las más luminosas de estas chispas las fueron reservando para la forja del sol y la luna, que fueron colocados en bellos carros de oro. Cuando todos los trabajos concluyeron, se enganchó el carro del sol, se tomaron algunas precauciones para que el sol no quemara las proximidades, etcétera, etcétera, y la Tierra, y el carro de la luna y el carro del sol comenzaron a marchar, y el mundo es tal cual lo vemos hoy. Mire usted, qué fácil lo explicó. Pero qué cosmología tan extraña, ¿no? Sí. Es muy rara, siendo que después los mitos nórdicos son en general de una gran claridad poética, pero esto es oscuro y caprichoso y no tan bueno como lo que viene después. No es tan bueno como el resto de las historias, que siempre tienen una metáfora, una doble lectura, o triple, o cuádruple, o múltiple, y también tienen un juicio acerca de la naturaleza humana. Esto no, o poquito, ¿no? Pero lo quería contar porque no sé por qué. Y porque de inicio uno pregunta por los orígenes, claro. Y bueno, hay que empezar de ahí. Fui a la discoteca y el tipo me dijo, dice que él no creía esas cosas. En el gigante de hielo. Ni en eso, ni dice, ni en cosas como el Big Bang, ni cosas No tiene así. Nada que ver el señor el Big Bang con hablar de yo no creo ni en el Big Bang. No puede comparar el Big Bang con los 4 enanos, señor. Y menos todavía en el Big Bang, dijo. Bueno. Los 4 enanos puede ser. Y dice que él no creía nada y me miraba así como diciendo, no creo en nada, dice. ¿Y qué es un mérito eso? Y me dijo en el sentido de que todos te traicionan, y aún me dice, los que parecen más modestos, en realidad esconden una gran soberbia, me dijo el tipo, y me miraba como haciendo que sí, y entrecerrando los ojos, onda cacerolazo. ¿Y le dio algún disco o algo, o se fue con la mano vacía? Me dio un disco que tiene que ver con el principio del principio, que es la ausencia. El disco se llama Ausencia. Es característico solamente, ya que lo es una sola vez, de casi todas las cosmogonías, es que al principio no hay nadie. Claro, qué vacío. Claro, nunca. El mundo empezó con una gran multitud, no había nadie. Después apareció 1, 2, 3. Se llenó de presencias. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Así que escucharemos a Roberto Grela en la interpretación de este tango de Alberto Castellanos, que era pianista de Gardel, y que se llama Ausencia. Adelante. Hablaremos esta noche de un enano famoso, o quizá de 2. Ajá. El primero es Luis Antares, llamado Todo Coraje, famoso en las cortes españolas. Era un sujeto misterioso, se ignora la fecha de su nacimiento, algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita, pero Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, andaba este enano por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por otros enanos. Llegaba a una ciudad cualquiera y averiguaba
qué enano era allí muy famoso y muy apreciado y también desconocido. Qué bien. Es decir, averiguaba el nombre de enanos cuyas mentas hubieran llegado hasta la ciudad, pero que no hubiera visitado ese enano la ciudad. Que nadie lo pudiera reconocer, claro. Bueno, estamos hablando de tiempos Sí. en que la televisión, el DNI, el GPS, etcétera, no foto, habían venido a molestar. a establecer las identidades de un modo tan adamantino que es imposible hoy en día suplantar a nadie, Claro. sin ser descubierto Sí, en un por segundo. el CSI. Entonces este tipo era un suplantador. Ahora bien, no lo hacía de un modo sencillo, no. Averiguaba cuál era la habilidad de este enano y por qué, Ajá. del enano famoso, y por qué la gente Sí, lo hablaba de él. quería. Si el tipo, por ejemplo, era equilibrista, entonces él empezaba por adiestrarse en hacer equilibrio. Si era malabarista, pues hacía malabares, y si era cantor, pues cantaba. Ah, bueno. Oh. Así de riguroso era en sus suplantaciones este enano Antares. Bueno, tampoco decía Antares que él era fulano de tal. Ajá. Dejaba que otros lo dijeran. Se ponía en la plaza, empezaba a saltar en la soga, por él. Uy, decían todos, este debe ser X. fulano de tal, que es el que es capaz de saltar en la soga durante 8 días seguidos. Bueno, y entonces naturalmente dejaba que ese rumor cundiera, por ahí lo llamaban, iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba dinero, etcétera. Claro está, no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte, más tarde o más temprano se aburría y se iba. Dicen que le gustaban mucho las mujeres. Dicen también que era maestro en casi todas las artes del Amatorias. entretenimiento. Ajá. Volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo. Bien. También solía presentarse como adiestrador de animales, pero tenía la precaución de averiguar qué animales no había en la ciudad que visitaba. Entonces él decía ser adiestrador de aquel animal que no estuviera allí. Por ejemplo, el rinoceronte, etcétera. Es peligroso esto porque nunca falta alguien que haga aparecer de algún modo un rinoceronte. Bien. También era un hombre valiente porque tomaba toda clase de riesgos y por eso lo llamaban Todo Coraje, que es un buen título para una telenovela. Un día llegó a Madrid, llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado, entonces permaneció allí sin darse a conocer. También, buscando el amor efímero de alguna prostituta, apareció en casa de la Margaritona, que ciertamente es un buen nombre para una señora que atiende señores. Fue donde la Margaritona y encontró el goce fugaz de que hablábamos, pero también el amor. Ajá. Si es que existe tal cosa, y si es que no es la misma cosa que citábamos antes. Claro, y que ciertamente... ¿Por qué no pensar que el amor es justamente el goce El fugaz, goce fugaz. del que hablábamos recién? ¿De cuándo salimos con que el amor... Es contradictorio con el goce fugaz. No, además, para como nada. se dice, Es eso, como no dicen otra algunos. cosa. Como quiera que sea, Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona de él, y fueron muy felices. Durante un cierto tiempo, Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por ningún otro, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero ya sabe cómo es la felicidad, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Como dicen, se ejercitaba en la filosofía, pero a veces lo interrumpía la La felicidad. felicidad, Muy totalmente. bien. Amor se El caso es que parecía haberse olvidado de su profesión, pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonio Polonesio, y llegaron coplillas y las gentes hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar cuál era esa hazaña.
El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Al fin de la corrida se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio, que no solo aparecía vivito y coleando, sino que también era capaz de contar con lujo de detalles todo lo que había sucedido durante la fiesta y era capaz de responder a cualquier pregunta que se le hiciese al respecto. Qué chulo. Se enteró Antares de esto. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba por ninguna parte hasta que se anunció que había una corrida de toros y que Antonio Polonesio iba a ser enterrado en la arena, bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que durase la corrida. Muy bien. Se hizo la corrida, terminó la corrida y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Lo enterró. Sí, pero esta vez para siempre, claro. Lo lloró y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano. Este enano, que era hijo de portugués, se llamaba João Mascarenhas Cerrión, tenía ojos como faroles y también tenía una habilidad. Su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Decía que era capaz de beber hasta 300 tazas el tipo. Y ahora venía lo mejor. Exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquello le gustaba a las gentes. Le gustaba ver señores que tiraban por la boca aquello que uno le solicitara. Parece que su arte era tan asombroso que 2 veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía el truco. Acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al buen retiro. Allí estuvo hasta que se aburrió y se fue, ávido también de cortesanas. Y en esa avidez de amor efímero, ¿a quién conoció? A la Margaritona. Por la viuda. Pero sucedió algo más con este João Mascarenhas Cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias. Al encontrarse con la Margaritona, le habló de aquel amigo. La Margaritona le habló de su amante muerto. Y resultó ser que el amigo y el amante muerto eran la misma persona. Allí se quedó João junto a la Margaritona, recordando a Antares y armando unas tertulias con otros enanos amigos. Un día acudió a una de esas tertulias un pintor de la corte. Y ese pintor no era otro que Diego Velázquez. Y ustedes y nosotros hemos podido conocer a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española o lo que sea. Pero también a los enanos. Claro, bueno, las meninas ahí tenemos claro. Esas chiquilinas. Conversaban de sus cosas en aquellas tertulias, se entretenían hablando del abecedario de colores, según el cual cada color tenía su simbolismo,
muchos de los cuales símbolos que son obvios y conocidos. Allí donde uno quería pintar la esperanza, pintaba el verde, y donde la caridad roja témpera usaba. Bueno, hablaba aquel hombre de los espejos como una especie de Borges, a banda letra. A banda letra y a favor. Y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joan Mascareñas, que dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona y luego convirtió esto en arte mayor, ¿no? Quizá un hombre que es capaz de arrojar cualquier cosa por la boca, o también un volatinero, un saltimbanqui, son de algún modo artistas. Módicos artistas, claro. Modestos artistas. Sí, sí. Por ahí se encontraron con un gran artista que convirtió esas modestas muestras artísticas en arte mayor. Sucede a veces, Alejandro, con pequeñas baquianías que adquieren la categoría de arte cuando aparece alguien genial para hacer esa operación. Puede suceder con un instrumento que yace sin mayores destrezas durante algunas décadas y de golpe aparece alguien que lo convierte en una cosa mágica o también demoníaca. Pero la historia nos acostumbra a calificar a las cosas, a las personas, a los seres como grandes o pequeños a partir de la idea de una cierta normalidad. Y en realidad una sociedad más o menos justa, más o menos de mente abierta, como de a ratos pudo ser el reducto madrileño en el que se movía Velázquez, es una sociedad en la que no repara en las cosas comparativamente, sino que las deja fluir, y entonces no dice a alguien, voy a ir a donde está esa gente pequeña, sino dice voy a ir a lo de Luis Antares. Claro. Y esto me parece que es sería una gran cosa. Ahora, ¿por qué no sucedía todo el tiempo, cuando no había ni DNI, ni fotografías, ni porquerías de esas, esto de que alguien suplantara a las personas? Digo, una vez hecho el primer artificio, incluso descubierto, debía haber miles de personas, todas aquellas personas que no eran el rey, que es alguien que no puede desear ser otra persona, aunque algún rey de España quisiese ser zar de Rusia, por ejemplo. Pero, digo, todo el resto de las personas deberían haberse dedicado, como en la comedia de alguien que yo conozco, a ser otra persona que las que originalmente eran. Y entonces ir suplantándose, de modo tal que las vidas hubieran sido una especie de, comunismo de la actuación, donde cada uno podía vivir otras vidas, e incluso muchas vidas, con, por supuesto, las dificultades que implica poder vivir muchas vidas. Hoy en día lo hacen casi solamente los espionajes. Los espías se hacen el espionaje. Y los dobles espías, ¿cómo saben quiénes son realmente? ¿Cómo sabe un doble espía cuando está haciendo su trabajo? ¿Cómo sabemos nosotros, Dorio? Exactamente. Si somos los que creemos ser. Claro, y no solamente nosotros, cualquier amante, ¿cómo sabe cuál es la mujer a la que está engañando? O cualquier mujer, cuál es el hombre al que está engañando. Por eso es necesaria una ingenuidad y una fe. Eso mismo. Y entonces, digo, incluso pienso ya en términos mucho más banales, ¿qué pasa con esos tipos que andan pululando por ahí, que hacen tributo a Luis Miguel, qué sé yo, y que salen y hablan con acento mexicano después? Esto pasa realmente. Y digo, quizás en eso haya una virtud, pero en todo caso, lo que desaparece en alguien que logra un cierto perfil es justamente cualquier rasgo distintivo, que digan el tipo de la nariz X, la chica de los grandes, argumentos, o este tipo de cosas. Porque entonces sí aparece un nombre, y como escuché decir el otro día, yo no me enamoro de un cuarto trasero, no me enamoro de un par de pechos, me enamoro de alguien con nombre y apellido, por ejemplo. Y entonces, cuando pasa el tiempo, usted dirá ese nombre y apellido e invocará a ese fantasma o ese espectro maravilloso. Sino, en el caso de una mujer que haya tenido un amante fugaz del que no haya valido la pena recordar con nombre y apellido, a lo sumo dirá, c'era un omino, Piccino. Y ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es una canción que yo creo fue ganadora del Festival de San Remo allá en 1955, y la escucharemos interpretada por Clara Giaione y un coro, una especie de trío sin nombre de aquellos tiempos, que creo que llamaban los Radio Boys. Qué lindo nombre. C'era un omino, Piccino. Avanti.
aquí mismo. En el galpón. Acá donde está sentado el señor. Sí, señor. Sí, muy bien. Hablaremos hoy de amores de califas. Contaremos 1 o 2 amores de califas. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harén comportamientos a veces curiosos. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre 2 califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas que citaremos esta noche fue Yazid II, que gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una de las mujeres del harén demasiado. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró, se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes, como tantos de nosotros. Masudi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. El califa... ¿Usted se desmayó alguna vez de placer? Bueno, la verdad lamento decirle, pero no. El califa visitó a Hababa todos los días de su vida. Permitió que saliera del harén y que lo acompañara en salidas a provincias y durante... De gira. De gira, que se llaman las giras. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, Hababa se atragantó con una semilla y cantó para el carnero. Parece que se atragantó con una semilla de granada. Qué lindo, cantando lo mismo. Claro, y se murió ante la desesperación del califa. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber, de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se había muerto. Claro, sí. Digo, ahora sí. No. Está bien, señor. Porque se puede caminar también tras el féretro del califa, pero... mientras el califa está lo más chulo en su casa. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí Abu al-Faraj al-Isbahani citó a Hababa, la chica, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes y las doce también de un artista excelente. Otro califa, otro poderoso de Bagdad, y la historia es distinta. Hablaremos de Adud al-Daula, que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Daula era un militar de la dinastía chiita de los buyíes
En ese momento el poder del califa Altai, que era abasí, abásida, era únicamente nominal y simbólico. Los buyíes de Adud al-Daula eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Entonces, ahí estaba el califa Altai manejado por el general Adud al-Daula. El califa concedió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Daula, el militar, dio 2 pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que, en cierto modo, anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, buenas tardes. Ante todo fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah. En realidad es Shahanshah. Claro. Tiene una H final que pronuncia demasiado. Esto es un terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los maometanos. Y que persistieron hasta el siglo XX, bien entró el siglo XX, en la figura de Reza Pahlaví, derrocado por la revolución. El último Shah de Persia. La segunda transgresión de Adud al-Daula fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa, o sea, el otro niato, Altai, se pronunciara después del nombre de él, que era el líder secular. Cuando digo el califa estoy hablando del líder, digamos, religioso. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Shaghab. Repito, Shaghab. Dicen que el primer encuentro con Shaghab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, ojeroso y renqueando, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado, es decir, había guerras pendientes, cosas así, ¿no? Y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Y decidió no volver a ver a Shaghab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor volvió otra vez y se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Adud castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de Shaghab. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud, a sus propios hombres. Claro. Horrorizado, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica: llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shaghab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Pensó Adud: quien cede al placer perderá el poder terrenal. Y el asesinato de la hermosa Shaghab se cumplió. Estas son las historias de amor de dos califas. Curioso, estaba pensando... No demasiado lúcidos, me parece. No, los nombres tienen algún significado y Shukr suena a Shokron, pero bueno, dejemos de lado esto. Estaba pensando, Alejandro, y lo hemos dicho tantas veces aquí, el Islam ha sido víctima de una de las peores historias de lectura, interpretación y difusión por parte de Occidente desde hace muchísimo tiempo, desde hace cuando menos 2000 años, digo, para empezar, antes del nacimiento de sí mismo, antes que existiera. Quiero decir, porque ya había una mirada sobre Oriente que cargó el Islam sobre sí.
de modo que el exotismo que traía sobre sí Oriente y la confusión de ciertas religiones, ciertos credos y ciertas costumbres se cargó a partir del siglo VII sobre el Islam. Pero convengamos que el punto central de esas maledicencias han sido las cruzadas. Y después de las cruzadas, para colmo, entre el año 711 y 1492, ese maravilloso pasaje de los pueblos musulmanes por España, que hicieron la cultura más rica, más venturosa, donde además el saber se mezclaba permanentemente con el placer, y esto es bueno saberlo. Allí donde matemáticos árabes y judíos y cristianos se mezclaban con los musulmanes, muchos de ellos también, eran en el ámbito de los jardines más bellos y más con las plantas más fragantes y las aguas más frescas. Por otra parte, la mujer ha sido vista por Occidente en su lugar en el Islam con enormes confusiones también. Uno no se imagina mujeres reprendiendo a hombres. Pensemos en ese final de Granada donde la madre de el que estaba gobernando allí le dice: no llores, el último, claro, como una mujer lo que no supiste defender. La madre es muy importante en esa cultura, pero también la mujer como amante. Hemos hablado aquí de las huríes y de todo eso. Y finalmente, hay otra cuestión que es curiosa. Hablando de personajes de la historia, hemos visto muchas veces la coincidencia entre grandes príncipes que a su vez han sabido ser grandes amantes. De modo que me permito decir que esta especie de moraleja que usted tiró ahí al final, que cayó sobre la cabeza de este pobre tipo, que quien cede al placer debe ceder su lugar, no me parece en absoluto que sea correcto. Un hombre de Estado en general es alguien que tiene la suficiente perspectiva como para saber que todas las cosas involucran la grandeza verdadera para los que creen en Dios, de Dios, y la grandeza del hombre en otro caso. De modo que aquel tipo que sabe gobernar con una mano sabia, no de hierro, sabia y con una perspectiva de historia, los asuntos del Estado, difícilmente va a renunciar a aquellas otras cosas que nosotros narraríamos sencillamente como un placer. Y un placer es un vals tradicional que vamos a escuchar en la deliciosa versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.